ustedes saben que como no hay movimiento de un fluido neto, entonces solo va a haber transferencia de masa porque hay un gradiente, ¿verdad?, de concentración. Entonces tiene que haber una transferencia de masa, pero se va a dar nada más por el movimiento de las moléculas, ¿sí? Que ellas van ubicando espacio van haciendo espacio en el espacio, por darle la redundancia, y se van moviendo por ese gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, cuando es convección, ustedes deben ver que hay una velocidad, se le van a dar unas ecuaciones de Reynolds, ¿sí? Tenía una duda con eso. Esas ecuaciones de Reynolds no las va a proporcionar. Sí. Igual que cualquier otra. O también ustedes la pueden, si no se las doy, ustedes deben saber cuál es. Que esa sería la base. Es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, ¿cierto? O por la densidad entre la viscosidad dinámica, ¿sí? Ese es el Reynolds, que lo conocen de mecánica del fluido. ¿Ok? Entonces, básicamente, convección es, paso 1, entender el problema. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces tienen que aprender. Paso 2, Pero se pone no entender el problema. no entender para después entender ya. Se supone que ahí los casos que podrían tener es el estudio de un lecho o un reactor. Por lo general son reactores. Lo que se va a hacer por convección es muy probable que sea un reactor. ¿Sí? De hecho, casi todos los que hemos hecho son reactores. Era O una columna también. la columna de leche fluidizado. Eso, de leche fluidizado. Pero es la misma cosa. ¿Sí? El paso 2 es que ustedes tienen que calcular Leche y aplicar empacada. la ley de convección, ¿verdad? Que proviene de la ley de Newton del enfriamiento, ¿verdad? ¿Recuerdan? Análogo a calor, que Q es H por un T menos T químico. ¿Recuerdan? De calor. Por analogía, con transferencia de calor se define el flux, que es la constante de transferencia de masa, si por el gradiente de concentración. ¿Tiene acá? Vamos a llevándose a su S ¿No? si es en un catalizador. ¿Sí? Ajá, y recuerden que esta K sub C es concentrada. ¿Sí? Entonces K sub C es igual al K sub C diluido entre el Y de medio logaritmo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y recuerden que como las ecuaciones de transferencia de calor son determinadas a partir de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, fueron definidos unos números adimensionales, que es el Nusselt, que es una función del Reynolds y del Prandtl, ¿verdad? Por analogía con transferencia de calor, ya que Na es menos CdAB por dYA entre dx, por ejemplo, si está diluido, ¿cierto? ¿Sí? Cuando es esto, ¿cierto? Entonces hay analogía entre calor y masa. Sería K sub C es igual a K sub C diluido. ¿Sí lo ven? No. Porque es solo, porque es igual. ¿Sí lo ven? De calor, ustedes tienen una función del Nusselt, ¿cierto? Que depende del Reynolds y Prandtl. Pero en calor el fenómeno se rige por esta ecuación. Sin embargo, en masa hay un término adicional. ¿Cierto? Entonces esto es diferente. Entonces, cuando ustedes tienen esta ecuación ahora va a ser un Smith, es decir, donde va Nusselt, cambia en Smith. Le va a ser una función también del Reynolds, disculpen, Nusselt, y este es el ejemplo. ¿Sí? Es decir, que ustedes pueden tomar la misma ecuación de transferencia de calor, pero donde va el Reynolds colocan, Reynolds igual, y donde va el Prandtl se colocan el ejemplo. ¿Sí? Es la misma ecuación, siempre y cuando el fenómeno sea el mismo. Okay, por ejemplo, un tubo de transferencia de calor tenía una ecuación que era 0,023 por Reynolds a la 0,5 o 0,8. ¿Se acuerda cuáles eran las dos ecuaciones de Reynolds? Hay dos formas de escribir Reynolds. El Reynolds
es la densidad el diámetro Diluido. por la velocidad por la densidad entre la viscosidad dinámica, o es igual al diámetro por esa velocidad entre la viscosidad cinemática. ¿Ok? Cuando es un catalizador, si un lecho catalítico, se define otro Reynolds, que es este, que es igual a, creo que es 1 entre 1 menos 1000 por el Reynolds, donde este phi es la fracción vacía. Cuando hay un lecho catalítico. De todos modos se le daría esta ecuación. Si hay un lecho catalítico, va a dar esa ecuación. Pero ¿qué es phi? ¿Qué prima qué es? Esta, Sí, la diluido. constante de transferencia de masa, pero diluido. ¿Por qué? Porque es cuando este término no está. ¿Sí lo ven? En cambio, cuando no está, cuando sí está, ¿sí? Que es porque la concentración es elevada o porque hay una relación entre NA y ND, ya no es el mismo, ya no es así, sino que hay depende de un lleve medio logarítmico. Lleve medio logarítmico, ¿recuerdan? El Y por transferencia de calor, el delta T medio logarítmico, era el delta T1 menos el delta T2 entre el logaritmo neperiano de delta T1 sobre el delta T2. ¿Sí? Eso es en el caso, por ejemplo, que tengan una tubería donde aquí tienen una temperatura en la pared, vamos a ponerle TP de pared, aquí tienen una T1, aquí tienen la misma temperatura de la pared, aquí tienen la T infinito y aquí tienen la T2, ¿cierto? Entonces este delta T que hay aquí y este delta T es delta T1 y delta T2, ¿sí lo ven? Entre la pared, pero ustedes no conocían, entonces tendrían que hacer un proceso iterativo, que es la ecuación de transferencia de calor, que es aquí, tiene que ser igual al calor que se transfiere acá, ¿de acuerdo? Entonces de ahí despejaban la temperatura de la pared. ¿Ok? Entonces, por transferencia de masa, análogamente tienen el Y medio logarítmico, ¿sí? Que es igual a el delta Y en la entrada menos el delta Y en la salida entre el logaritmo neperiano del delta Y en la entrada entre el delta Y en la salida. Pero esto es con respecto a B, ojo, a B. Que eso yo lo en la clase dedujimos esta ecuación, ¿cierto? Que era cuando no estaba diluido, hicimos las relaciones y obtuvimos este Y medio logarítmico, ¿ok? Ajá, entonces esto es 1 menos YA en la entrada, ¿cierto? Porque YB es 1 menos YA, ¿sí lo ven? Sí. Menos 1 menos YA en la salida entre el logaritmo neperiano de 1 menos YA en la entrada entre 1 menos YA en la salida. ¿Ok? Cuando no está diluido, ¿cierto? Ajá. Entonces, básicamente el paso 2 es calcular NA. Porque con NA ustedes tienen la velocidad de transferencia de masa y tienen los moles, ¿verdad? El flujo molar. ¿Sí? Porque si ahora multiplican el flux por el área de la sección transversal, tienen el flujo molar, el flujo que se transfiere. Una pregunta. Cuando se trabaja con lecho catalítico, ¿también tengo un Prandtl prima o algo así? ¿O solo No, es la misma ecuación, solo que ¿cuál? No, Prandtl. Yo creo que es Prandtl es para solo calor. No, es el mismo. Es el mismo. Usted va a calcularlo como si fuera diluido y luego lo corrige. ¿Sí lo ve? Ajá, pero solo se corrige el Reynolds. No se corrige algo. Esto es cuando es vacío, esto es cuando es un lecho catalítico. Ajá, pero. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando es una reacción homogénea, ¿cierto? Esto ocupa todo el volumen de control. La reacción está aquí. Pero cuando es empacado, aquí la reacción ocurre en estos catalizadores, ¿verdad? Entonces ella va a ocurrir en estos espacios, pero no va a ser por todo el área, va a ser el área de superficie catalítica donde está, menos el espacio vacío. Por eso es que se calcula así. ¿Sí? Pero nada más es un parámetro Reynolds el que se corrige. Sí, se corrige el Reynolds y también a veces se corrige el... ¿Y cuál es el Reynolds que vamos a usar? El de aquí, el que tiene el primo, ¿verdad? Sí. Calculamos el normal y luego lo volvemos por acá para poder calcular este, que es el que vamos a usar. Eso está en las ecuaciones. A veces se corrige. Sí, hay algo que se corrige.
a veces se corrige, pero Pero se sí corrige va a porque ser. el reino ya está corregido o se corrige. No, también tiene una ecuación, que es multiplicarlo por pi entre 1. Creo que es así. Y es un share primo. Y este es el que vamos a utilizar para calcular el caso C. Pero caso C es diluido. Y si está concentrado, bueno, tiene que dividir todo eso. Ajá, el paso 2 sería calcular NA. Lo que pasa es que para calcular NA tienes que hacer cálculos intermedios. ¿Sí lo ven? Tienes que calcular caso C. ¿Dónde está? De aquí. Caso C lo calculan de aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién es? ¿Recuerdan? Creo que es de AB por el diámetro entre quién? ¿Cuál? ¿No era la velocidad? No recuerdo ahorita. Casé por la longitud característica entre la dificultad. Ok. ¿Entre? Entre la difusividad. Sí, P entre la difusividad. Era así. Ok. Entonces de aquí es una función. Usted tiene que calcular el reino y el mil. Van a tener propiedades. El reino lo calculan con esta ecuación. Calculan, van a tener el diámetro de la partícula, van a tener la difusividad, calculan caso C. ¿Ok? Lo meten aquí y si no está diluido, lo corrigen. Y ya. Eso es todo. Con esto meten acá y tienen que saber cuál es el valor de la concentración, por ejemplo, en la superficie. Entonces, ¿qué es el par? De aquí viene el análisis. ¿Ok? Porque si es una reacción heterogénea, el catalizador, la reacción ocurre en la superficie catalítica, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber que NA es igual a la velocidad de reacción, ¿cierto? Disculpe. Se utiliza el diámetro de la partícula en este caso porque estamos hablando de un catalizador. De un hecho catalítico. Exacto. Ok, porque normalmente se llama la longitud característica. Exacto. Básicamente la longitud puede ser o el largo o el diámetro. Ok. Dependiendo. Por ejemplo, en transferencia de calor. Si el tubo está así y es un aire que fluye en esta dirección, la longitud característica es el diámetro. Porque pasa en esta distancia. ¿Sí? Entonces la longitud característica es el diámetro del tubo. ¿Ok? Pero si la tubería está así y fluye aire así, la longitud característica es la longitud del tubo. Porque se transfiere a lo largo del tubo. ¿Sí no? Depende de la posición. En este caso, como son partículas, el flujo pasa a través del diámetro de la partícula, entonces del diámetro. ¿Sí lo ven? Ok. Cuando es un catalizador, porque ustedes lo van a considerar, por ejemplo, una esfera. Entonces, cuando se transfiere masa, se transfiere así, en dirección. Puede ser cualquier dirección, pero siempre va a pasar a través de la partícula, del diámetro. Entonces, la longitud característica es el diámetro. ¿Ok? ¿Puede hacer ejercicios de eso? Un ejercicio así de... No tengo ejercicio. Aquí hay algunos. El libro sale. Eso no lo veo en la parte de atrás. Eso solo está por los enunciados. Pero ¿sabes la longitud? Rafael, ¿dónde sale convección en la libro? En el folio. Pero. Capítulo 12. Capítulo 2. 11. ¿Y ejercicios de ellos allí mismo, profe? ¿Mm? Ejercicios en allí mismo en el Faular. Sí, ahí es. Vean, entonces en este caso calculan que sucede, ¿cierto? Les falta esto. Por lo general, ustedes tendrían que calcular, no sé, Creo que esa es velocidad. la masa del catalizador, Esa creo que es ¿sí? velocidad. Que hay, o la concentración a la salida. Entonces, si es la concentración a la salida del lecho, despejan directamente de acá. ¿Sí lo ven? Si fuera, pero necesitan la concentración en la superficie. ¿Cómo la sacan? Ustedes saben que si es una reacción heterogénea, la velocidad de reacción tiene que ser igual al flux. ¿Sí? Porque lo que se transfiere es igual a lo que reacciona. ¿Verdad? La misma velocidad. Entonces, de acá, ustedes saben que esto es caso R, pero con dos primas, porque este caso R es diferente al de la velocidad de reacción, que tiene 3 primas, porque aquí el caso R tiene 3, es por unidad de volumen.
¿Sí lo ven? ¿Sí? Las unidades de este caso R, ¿cuál serían? Si esto es kilomol por metros cúbicos por segundo y esto es kilomol por metro cúbico, ¿cuánto tiene que ser? Caso R, 1 entre segundos, porque la reacción es de primer orden, ¿verdad? En este caso, el caso R igual a CA, pero esta tiene velocidad de unidades de kilomol sobre metro cuadrado de superficie por segundo. Entonces, para que me dé estas unidades, ¿cuánto tiene que ser caso R? Disculpe, ¿cómo? Metros por segundo, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Si ustedes multiplican Ajá, metros sobre metros segundo por por kilomol sobre metro cúbico, les da metro Ah, cuadrado. ¿sí lo ves? Que llevas a la velocidad. Entonces este caso R tiene unidades de metros por segundo. Esto es metros por segundo. Es para que vean que este caso R no es el mismo. Ojo, porque yo les puedo dar este caso R, ustedes tienen que llevarlo a este. O les puedo dar el caso R' y ustedes tienen que llevarlo a este o a este. ¿Sí? Ajá. Entonces, esto es igual a NA, que tiene unidades igual de kilomol por metro cuadrado por segundo, ¿cierto? Esta misma unidad. ¿Sí lo ven? Esta velocidad de reacción tiene esta misma unidad de NA, de kilomol por metro cuadrado por segundo. Por eso es que están en una igualdad. ¿Sí? Ajá. NA tiene que es caso C. Bueno, que sea en la superficie. CA menos CA en la superficie. ¿Verdad? Porque la reacción ocurre en la superficie. Por eso aquí es el CA de la superficie. ¿Verdad? La cinética ocurre en la superficie del catalizador. Por eso es que aquí va la velocidad en la superficie. Mientras que esta es la velocidad, es la concentración del medio hasta que se transfiere a la superficie. ¿Sí lo ven? Es la transferencia de masa que ocurre desde el medio del fluido hacia la superficie del catalizador. ¿Lo puedes Ese dibujar? es el gradiente de concentración. Porfa. Sería, si este es el catalizador, hay dos resistencias, ¿verdad? La resistencia a la cinética, que ocurre aquí, y la resistencia a la transferencia de masa, que es para que estas moléculas lleguen hasta aquí. ¿Sí? Entonces esto va a tener una concentración. Puede llamarse C infinito, por ejemplo, o CA, que es la concentración del gas. ¿Sí? Y ese gas se tiene que transferir para llegar a esta superficie. Cuando llega aquí, ocurre la reacción, por ejemplo, A produce B. Entonces de aquí A se convierte y sale B. ¿Verdad? Ajá. Entonces, aquí esto es un gradiente de concentración que va desde CA menos CA en la superficie. ¿Por qué? Por la constante de proporción que es caso C. Ok, entonces esta velocidad con que se transfiere tiene que ser igual a la velocidad con que reacciona. ¿Sí? Porque es la misma velocidad. Mira, lo que se está transfiriendo tiene que reaccionar. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a igualar a la velocidad de reacción. Y la reacción, como ocurre en la superficie, acá, esa concentración que va en la ecuación cinética, que es K por CA, aquí es de superficie, porque la reacción ocurre en la superficie. Es cuánto llegó aquí de A, ¿cierto? No lo que hay aquí, sino lo que está aquí. Ok, entonces de acá, Profe, que si nos dirían, por ejemplo, que está, que dice, ¿dónde está? En el efluente del lecho, la concentración del ácido benzoico, por ejemplo, en el exacto, efluente, es esta. es esa. Claro, la concentración de la salida. Y en la superficie, por ejemplo, la solubilidad. ¿Cierto que dan la solubilidad en ese ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque son partículas que se disuelven, es como que tengan este sólido y él lo que va a hacer es disolverse en el líquido que está aquí. Entonces el gradiente va desde CaS menos Ca. ¿Sí lo ven? CAS entonces sería la solubilidad Claro, y CA la sería lo que me están viendo que es el efluente, Exacto. la concentración en el efluente. Exacto. Ah, ok. No, este es lo que te piden. Por eso. Pero esta es la de aquí. Entonces se transfiere de aquí hacia allá. ¿Sí lo ven? Ok. Ok. En este caso porque se disuelve. Y es al revés. CaS menos Ca. ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos acá. Vamos a despejar CaS. Si yo multiplico caso C por CaS y lo paso para acá, va a dar positivo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Caso C por CaS, negativo. Paso para acá, positivo. Lo saco factor común y lo paso a dividir.
sub C por CA entre K sub C más K sub R. ¿Sí lo ven? Sí. Ajá, entonces esta es la concentración en la superficie. Vale, pero yo sé que yo quiero NA, ¿verdad? Pero como NA es igual a TRA, voy a tomar esta ecuación. Porque puedo sustituirlo aquí, entonces saco la cuenta. Pero para no sacar la cuenta, lo sustituyo aquí. Es más sencillo. Entonces yo sé que menos RA, que es igual a NA, aquí es igual a K sub R por CS, que es K sub C por K sub R, entre K sub C más K sub R. Por CA. Y entonces ahora sí depende mi flux de algo que yo conozco, que es la concentración del medio. ¿Sí? Porque yo le daría cuánto entra ese reactor. Cuánto es, por ejemplo, la composición de aquí, el flujo total o el flujo de A. ¿Sí? El flujo de A o el volumen. Sí, ustedes por casos ideales calcularían la concentración o directamente les doy esta concentración inicial. Que si entra en este reactor va a ser la misma concentración del medio. ¿Sí lo ven? Esta concentración con que entra, ese gas entra ahí de manera homogénea y tiene que transferirse. Entonces esta concentración de entrada es la concentración del medio. ¿Sí lo ven? Y sería este CA infinito. C de 0 sería este CA. ¿Sí lo ven? Ok. Ya fue. No. Parte de lo que se hace la serie. No, disculpa, sería esta, CA. Sería la que sale. Ok. O sea, la que sale sería la del medio. Exacto. ¿Por qué? Porque te vas a decir que lo que sale, como es un reactor ideal, es como que si todo fuera homogéneo y lo que entró va reaccionando, en realidad es un gradiente. Aquí vamos a una concentración de CA, aquí también. Van a ver un perfil de concentración. Solo que para el cálculo, ustedes lo van a hacer en un punto, porque masa lo hacen en un punto. ¿Sí lo ven? Es como que lo hacen en un punto del catalizador. ¿Ok? Entonces vas a calcular a la concentración de la salida. Es como decir la concentración del medio. ¿Ok? O se le diría el valor de esa concentración del medio. ¿Sí? Se le puede decir, bueno, muy alejado en el reactor, tomen que la concentración promedio es de tanto. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo. Ajá, entonces ya tienen su ecuación, ¿cierto? Y ahora esta ecuación depende de K sub R, que es un dato, y K sub C lo calculan, que ya saben cómo. Le falta es, bueno, la concentración de la salida. ¿Sí? Entonces, esta concentración, por lo general, ustedes van a tener una forma de calcular. Por ejemplo, le diría, la conversión de ese reactor tiene que ser de tanto, o la composición molar a la salida es de tanto, o la concentración a la salida es de tanto. Si le digo directamente, esta concentración la sustituyen y ya. ¿Ok? Y bueno, ya con eso calculan NA. Y con NA pueden obtener el flujo y pueden hacer otros cálculos, depende ya de lo que se pida. Si se pide calcular el volumen del reactor, el peso del catalizador. Se explica la parte de los reactores, habla de las ecuaciones diferenciales y tal, y dice el flujo pistón, que es el de la diferencial, y dice, creo que es el mezcla completa. ¿Vamos a trabajar con esos dos o vamos a trabajar con No, el Mezcla completa no era era el otro. Era No, puedes aquí más vamos a trabajar con tres nada más. El mezcla completo, Era mezcla que lo puedes trabajar. No, disculpe, no, la completa no, porque no vamos a considerar eso gradiente de concentración. No, Pero había uno que era que si Flujo concentración pistón. entre volumen, o sea que era sencillo, que era algebraico. Pues. Sí, ese es el batch, Ajá, el ese. intermitente. Exacto. Entonces sería Ese, no, este tampoco. No. Sería más que todo con flujo pistón. Flujo pistón, pero catalítico o donde ocurre una reacción homogénea. que usted pone que la concentración es igual al flujo entre el volumen. No, esas son las relaciones. Son solo Son relaciones que funcionan para todos los reactores continuos. Ok. ¿Por qué? Porque son reacciones por unidad de tiempo. Entonces sería pistón discontinuo y el de. No, batch. nada más de flujo. No, debe ser una opción. Tenía- Solo que catalítico o No, No, ok. No, esas relaciones son ¿Qué esas. hace después? Esas relaciones provienen de balances molares. ¿Quién se acuerda cómo se define la conversión? También podemos trabajar con. ¿Cómo se define la conversión? ¿Se acuerdan? Esto es importante. ¿Cómo se define la conversión?
La concentración PA, PA. El otro. Sí. La concentración. Sí, la concentración de A. la concentración de agua. La concentración La inicial. conversión. Este es otro ahí. Vamos a llamarlo así. Ok. La conversión. Ese no es el flujo de sí, inicial que entre por 1 menos epsilon por x. No, eso proviene de la ley de cantidad. No es como lo de moles Reacciones. limitados. Ajá. Exacto. Sí. Entonces serían los moles de A, ahí está, menos los moles de A, que salen entre, Los moles de A limitados, exacto. Eso. ¿verdad? Ajá. ¿Cierto? Entonces esto es conversión. Es moles. ¿Qué pasa? Que en un reactor continuo, como todo ocurre en el mismo tiempo, ¿sí? También pueden definir la conversión como FA0, que recuerden que FA es kilomol por segundo, es un flujo molar, ¿ok? FA entre FA0. ¿Sí? Entonces, recuerdan que Na, ¿quiénes son los moles que salen por el Letelier? Los moles que entran, más lo que se convierte, ¿verdad? Más o menos lo que se convierte. Entonces, sería menos el coeficiente estequiométrico si la reacción es AA más BB, CC más BD. ¿Qué sería? A sobre A por la conversión de A por lo que entra de A. ¿Verdad? Lo que pasa es que A entre A se cancela. Y esto se saca factor común y entonces queda NA0 por 1 menos XA. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, para B, NB, ¿quién sería? NB0 No, menos B sobre A X de A. Sí, conversión de A por NA0, ¿cierto? Sí. NC, ¿quién sería? NC0 NC0 más C sobre A. más C sobre A. O la conversión de X a NA0. Exacto. Y la D, bueno, no, bueno, vamos a ver. Porque la idea es llevarlo que dependa de la X y esa X la vas a buscar a través de un análisis de hecho ¿Cierto? Ahora, estos moles, si es continuo, después entra el flujo. Es decir, voy a dividir todo esto entre el tiempo. ¿Quién va a dar? Donde está NA, va a ser BA. ¿Sí lo? No, bueno, no, pero si lo quiero entonces, dividir entre el tiempo, FA es FA0 por 1 menos XA. Y lo mismo para acá. Va a ser lo mismo, solo que donde está N, colocan F. ¿Sí lo ven? Porque es el mismo tiempo. Ajá. No voy a escribir lo que viene aquí. Ahora, esto es F. Si yo quiero concentración, ¿concentración quién es? ¿Cómo se calcula la concentración? Es NA entre el volumen. Pero si esto lo divido entre el tiempo también, y entre el tiempo, esto da FA entre B. B es caudal, ¿cierto? Ahora, esto es concentración. Entonces yo tendría, si ustedes tienen todas estas ecuaciones, imagínense que ahora tienen todas estas aquí, no las voy a escribir, pero están ahí. Ahora, si yo quiero CA, es decir, aquí van a estar por flujos volumétricos, aquí por concentración, y acá, bueno, pues, si en la general, que esa es la general. ¿Ok? Si yo quiero CA, es esto dividido entre el volumen, ¿verdad? Entre el flujo volumétrico. Flujo volumétrico, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería? FA entre B da CA. ¿Cierto? Esto entre B da FA0 por 1 menos XA sobre B. Pero por gas ideal,
ustedes saben que ya PB igual a NRT. Lo puedo escribir en unidades de tiempo, ¿cierto? Lo puedo escribir en unidades de tiempo. Ah, sí, entonces Ajá. Entonces, ¿qué se ocurre en gas ideal? Los moles son constantes. Van a cambiar las propiedades, ¿sí? Termodinámicas. Para un gas que se somete a presiones y temperaturas, también presiones y temperaturas, ¿cambian sus moles? No, ¿verdad? Entonces los moles van a ser iguales a un diferente cambio. Entonces, si va de un estado cero a un estado normal, no voy a colocarle nada. Ajá, esto sería una presión inicial por un caudal inicial es igual a un flujo inicial por R por T. Ajá. Vamos a dejar un flujo normal, porque este flujo lo voy a sacar para todo con 1. Entonces lo voy a dividir aquí entre R por T. ¿Cierto? Y este flujo en un estado, como tiene que ser igual al otro, va a dar P por B entre RT. ¿Sí? Tenemos esta igualdad. ¿Ok? Pero recuerden que B, entonces esto va a dar B por P entre RT. Bueno, se cancelan estas R. Y vamos a hacer lo siguiente. P por B por T entre T. ¿Sí? Es igual a B0 por P0 entre T0. Ok, esto es la ideal. Yo voy a despejar B. B es igual a B0 por P0 entre T0. Bueno, P0 sobre P. Ajá. Por T sobre T0. T sobre T0. Ya. Sí. Ok. Y allá. Aquí me faltó el Z. El Z. Lo que pasa es que de acá. Sí, cuando. Claro, lo que pasa es que acá, de esta ecuación, lo que cambia es que aquí va 1 más epsilon equinal. Sí. Profe, eso lo estamos haciendo para ¿qué? Para que si puedan fuese un saber, Para que puedas usar. para que puedas usar esta ecuación. Las Entonces, ¿qué relaciones. pasa? En este caso, se le va a decir, esta es la ecuación general. Pero todo eso es para. Esta la vamos a hacer rectores. Esta la vamos a hacer rectores. En cinética ya no está. Ahora, Sí, sí. para nuestro problema de masa, no vamos a considerar el balance de energía, ¿verdad? Porque en teoría, si aquí hay una reacción que es exotérmica o endotérmica, va a haber cambio de la temperatura a lo largo del reactor. Entonces va a haber un perfil de temperatura y tiene que aplicar un balance de energía, porque la temperatura no es constante. Y la presión tampoco es constante, porque hay un lecho catalítico. Entonces a medida que va fluyendo ese gas, va perdiendo presión, ¿verdad? Entonces hay una caída de presión. Entonces hay un perfil de presión, un perfil de transferencia de calor y un perfil de transferencia de masa, que es el cambio de concentración, ¿sí? Entonces, en realidad, en la vida real, usted tiene que simular este reactor con la ecuación de Herman, que es para la caída de presión, el balance de energía para la transferencia de calor y estos balances de transferencia de masa, ¿ok? Donde van a incorporar, en donde está la reacción química, ese K efectivo que está acá. Esto recuerden que es K efectivo, donde involucra la constante de transferencia de masa y la constante cinética. ¿Ok? Que recuerden que si la reacción la determina la cinética, es porque K sub C es muy grande, ¿cierto? Entonces K sub C, como es muy grande en el denominador, se cancela con K sub C y queda K sub R. Cuando la rige la cinética, cuando la rige la transferencia de masa, es porque K sub R es pequeño y K sub R es muy grande, es muy rápida la reacción. Entonces esto, K sub R en el denominador es muy grande y entonces se cancela K sub R con este término y queda K sub C. ¿Sí? Cuando hay ambos fenómenos, hay resistencia a la transferencia de masa y la cinética, va esto. Siempre y cuando la reacción sea de primer orden. Porque si ven aquí, esta ecuación del CAS fue obtenida para una reacción de primer orden. ¿Sí? Si la reacción no fuera de primer orden, aquí es un sistema iterativo. Porque el CAS lo tiene que hallar a partir de iteraciones. ¿Ok? Eso se puede hacer, pero más adelante con programas.
En este caso en masa vamos a trabajar con ecuaciones de primer orden, entonces la concentración de la superficie la pueden sacar prácticamente como una ecuación analítica. ¿Ok? Cuando es de primer orden. Si no fuera de primer orden, este término de velocidad de reacción ya puede ser, por ejemplo, K sub R por CA a la 1 medio por CB a la 0,8. Entonces ya no va a ser CAS el mismo. Y esto es un CAS y hay un CBS. ¿Sí lo ven? Entonces esto se resuelve con iteración. ¿Ok? No es igual. Se resuelve diferente. Entonces, aquello era para poder Por la resistencia. Ya vamos a ver para qué es eso. Esta ecuación, nosotros, como dijimos, en masa vamos a trabajar sin considerar caída de presión y isotérmico. Esto se cancela y esto se cancela. Entonces da que P es igual a B0 por 1 más epsilon aquí. Y acá cuando dividimos entre el volumen, ¿cierto? Que yo dividí aquí, FA sobre B. Eso es CA, ¿verdad? Tengo que dividir en ambos lados. Aquí va B, pero B, ¿quién es? B0 por 1 más epsilon XA. Y esto que está acá es la concentración. Y esto, si quieren, lo pueden dejar así o lo pueden llamar CA0. ¿Ok? Lo mismo para B. CB, ¿quién es? Sería FB0 más menos B sobre A por FA0 por XA entre B0 por 1 más epsilon XA. ¿Sí? Si dividen este B0 aquí y este B0 aquí, daría CA0 y CB0 y CA0. ¿Ok? El CC, ¿quién sería? FC0 más C sobre A por FA0 por conversión entre B0 por 1 más epsilon XA. Entonces lo que le va a facilitar, por decir, esta ecuación del cálculo de la concentración va a ser si este epsilon vale 0. ¿Sí lo ven? Si el delta N vale 0, el volumen va a ser igual. Va a ser flotante. Exacto. El CD es igual a F de 0 más B sobre A por F a 0 por XA sobre B0 por 1 más epsilon y XA. Ahora, ¿cómo se calcula epsilon? Era delta N por Y a 0, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula delta N? Delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Sumatoria, pero considerando los reactivos y los productos. Es decir, delta N es menos A menos B más C más D. Así se calcula delta N. ¿Sí? Entonces, si delta N es 0, epsilon es 0, esto es 0, y da B es igual a B0. ¿Sí lo ven? Entonces se mantiene el volumen, no hay cambio de volumen a lo largo del reactor. ¿Sí? Entonces la concentración va a ir directamente aquí, CA0 por 1 menos XA. ¿Sí lo ven? Y aquí iría CB0 menos B sobre A por CA0 por XA. Me iría ahí. ¿Ok? Ajá. Bueno, estas son las relaciones que pueden usar para calcular, si se le pide, calcule los flujos a la salida del reactor o calcule las concentraciones a la salida y usar esta ecuación. Los flujos con esta D. ¿Ok? Pero para eso tenemos que tener la conversión que tenemos. Exacto, tendría que calcular previamente la conversión. Y esa conversión sería algo de aquí, algo que llamamos para eso. Tiene que usar la relación y la ecuación de diseño. ¿Recuerdan la ecuación de diseño? ¿Cómo es la ecuación de diseño del reactor? Que proviene de un balance de masa. Esa es la de volumen. ¿Cuál es? FA sobre la derivada de C. La derivada. La derivada de FA por la derivada de C.
igual a la velocidad accionada. Pero de desaparición de A. Bueno, eso. Por volumen. ¿Sí? Sí. Ok, esto es menos aquí. ¿O no? Bueno, no. ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, yo la tengo sin menos. Revisen ahí. Porque esto salió de un balance de masa, Sí. tomando el líquido que recuerda. Eso es sí. Yo creo que esto tenía un menos. Sí, sí, tiene un menos, sí, tiene un menos. Sí, es un menos, sí, es un menos. Claro, porque es que esta velocidad es de desaparición es negativa. Entonces, para que este cambio sea negativo, este flujo. Ahora, yo lo que pensé es Este cambio tiene que ser negativo. ¿Sí lo ven? Para, ese es un balance de masa para Este es la ecuación del balance de masa de un reactor flujo pistón homogéneo. Y yo se lo di también para el heterogéneo. ¿Cuál es? Menos la derivada de F Ajá. entre la derivada de W, Ajá. que es igual a la velocidad de la prima. Una sola, ¿verdad? Una sola. ¿Por qué? Porque esta tiene, ¿qué unidades hay aquí? Kilomol por gramos de catalizador. Profesor, Por disculpe, segundo. la definición anterior es de la heterogénea homogénea. Homogénea es la primera y Homogéneo, heterogénea. homogéneo. Y la segunda heterogénea. Esta es heterogénea porque esta es un catalizador. Sí. ¿Sí? Entonces, esta velocidad de reacción es kilomol sobre gramos de catalizador por segundo. Y tiene las mismas unidades. Estas unidades son consistentes con estas. ¿Sí? Ok. Entonces, ven, así ustedes pueden comparar si están haciendo bien una ecuación. ¿Ok? Esta de acá, verifiquemos. Esto es kilomol por segundos y Z tiene unidades de metros. ¿No? Exacto, porque esta va por volumen. ¿Sí lo ven? Sí. Por volumen. ¿Verdad que iba por volumen? Aquí falta el volumen. ¿Sí ven por qué es importante saber las unidades? Porque si no, ¿ves? Hubiera estado mal. Sí. Ajá. Esto tiene un I por metro. Entonces este lado tiene unidades de kilomol por metros cúbicos por segundo por unidad de volumen, que es metro. No, es por el área Por el catalítica. área. Por el área. No, el área de la sección transversal. Ah, perdón, sí. Sí, Exacto, razón. área de sección transversal. Esto es por metro cuadrado. Entonces esto se cancela con esto y queda metro. ¿Sí lo ven? Así sí. Ok. Aquí ya tenían la duda. Entonces son estas dos ecuaciones. Esta para el reactor homogéneo y esta para el reactor heterogéneo. Si recuerdan cómo calcular, cómo pasar de esta a esta. Si con ACE o con una ¿Cómo es? Vamos a hacerlo aquí. Para que no le pasen el parcial. Profe. Yo había entendido, que como lo dijo tan rápido, no había entendido bien lo de la resistencia. O sea, sí lo entendí, pero que no me fue importante era lo que quedaba cuando tenía resistencia por transferencia de masa y cuando tenía resistencia cinética cuando tenía las dos. O sea, Bueno, venga. esto que está acá es un K efectivo, ¿ok? Eso Pero es lo que se un usa K para efectivo. justificar. ¿Ah? Eso es lo que se usa para justificar si algo se va por cinética o solamente por transferencia de masa. Sí, ese término. Sí. Sí, ese Por ejemplo, término. si le digo que la reacción la limita a la cinética, es porque la velocidad de transferencia de masa es muy grande. Que eso es poco probable que suceda aquí. Eso pasa en el reactor. ¿Por qué? Porque en reactores ustedes no calculan nada de masa. Ustedes dicen que la reacción está limitada por la cinética. Es decir, que esto que ocurría de que las moléculas se difunden y llegan a la superficie, eso es rapidísimo, eso ocurre inmediato. Entonces la resistencia de transferencia de masa es despreciable. Entonces en reactores ustedes van a ver que no van a tener este K efectivo, sino simplemente caso de reposición. Es esto directamente en reactores. ¿Por qué? Porque no van a calcular esto, no van a calcular el Sherwood, el Smith, no van a hacer nada de eso. Pero quiero que se lleven de masa, que en la vida real ustedes van a tener transferencia de masa con cinética simultánea. Eso es lo que hay en la naturaleza. Y que no necesariamente va a ser el primer orden, sino que esto va a ser una ecuación que puede depender de más variables. Entonces es un sistema iterativo. Ustedes van a tener que meter en un solver por MATLAB, Python. Entonces
plantear todas las ecuaciones y él va a resolver estas ecuaciones diferenciales. Y no va a ser una, va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Porque al haber más componentes, van a haber más ecuaciones de estas. Entonces, este es con respecto a A, pero también tienen una de menos FA de Z es igual a la velocidad de B. Tienen otra, este ya B. Y esto lo que le va a permitir es calcular el flujo de B. ¿Sí lo ven? Entonces, en la cinética ustedes van definiendo todas las reacciones cinéticas. ¿Sí? ¿Cómo es la cinética con respecto a A, con respecto a B? Lo que pasa es que la de A es la misma de B, solo que con el coeficiente estequiométrico. Aquí va B sobre A. Aquí va B sobre A y les queda RA. Entonces plantean una sola cinética. ¿Sí lo ven? Sí. Y ya, es más sencillo. Entonces esto le va a permitir calcular todos los flujos. En el MATLAB, por ejemplo, les va a dar todos estos perfiles, el de A, el de B, el de C, todos los flujos. Si hay 10 componentes, los 10 van a haber 10 perfiles de flujo. ¿Sí? Y va a haber una ecuación sola de transferencia de calor, una sola de cambio de la presión. Que creo que en reactores esas no se las colocan, pero es para que sepan que existe. ¿Ok? Ajá, seguimos acá. Nunca efectivo. Entonces, si la reacción es de primer orden, ¿cierto? Podemos despejar directamente de esta ecuación analíticamente la concentración de la superficie. Y da esto. ¿Sí? Da esto. Al sustituirlo acá, nos da esta ecuación con el K efectivo. Ahora bien, ese K efectivo involucra la cinética y la transferencia de masa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando la cinética es muy rápida, limita la cinética. Es decir, que la transferencia de masa es muy rápida, ¿cierto? Si limita la cinética es porque la transferencia de masa es muy rápida. Entonces K sub C es muy grande en comparación a K sub R. ¿Sí? Entonces de esta ecuación, como K sub C es tan grande, el denominador, este denominador, prácticamente es K sub C. ¿Sí lo ves? Es como que si dijera K sub C entre aproximadamente K sub C por K sub R. Entonces se simplifica K sub C con K sub C. Y aquí K sub R. ¿Sí lo ves? Y te va a quedar el K sub R nada más por CA. ¿Ok? Entonces si limita la transferencia de masa es porque K sub R es muy grande en comparación a K sub C. Entonces aquí va a quedar K sub R entre aproximadamente K sub R en el denominador, porque es muy grande, el denominador es casi el mismo valor de K sub R, por K sub C por C. Y esto se simplifica. Y queda K sub C por C. ¿Sí? Es decir, que el K efectivo puede valer K sub C, o puede valer K sub R, o puede valer E. ¿Sí? Veanlo así, como que K efectivo puede ser solo K sub C, o solo K sub R, o solo este término, si están las dos. No se pongan a simplificar esto si no se les dice que la reacción es limitada por la cinética, porque ya está mal. Eso es algo que no va a aclarar. Eso tiene que estar claro, eso tiene que decir la reacción se limita por la cinética, está limitada por la transferencia. O sea, no se hace una suposición, nada. No, si no se dice nada, te toma esto completo. Porque si no, va a estar mal. Usted no puede decir, no, yo supongo que está limitada, no. Si no hay algo de cinética, está mal. Y en el caso, si no me dan los datos, o sea, me tiene que dar muchos para yo poder sacar ese efectivo. Lo que sí les aseguro es que limitada por la cinética no va a estar. Porque si no, no evaluaría esto. No evaluaría más. Las únicas dos posibilidades en el examen es que hayan las dos o que esté limitada solo por la transferencia de masa, que es directamente K sub C. Y eso se puede mostrar. Ok. ¿Con qué datos se calcularía K sub R? ¿Cómo? ¿Con qué datos se calcularía R? K sub K sub R. En reactores, para que lo sepan, así bueno, introducir un poco a eso. Esta K se calcula con una ecuación, que es la energía, una constante multiplicada por una exponencial
de la energía de activación entre RT. La constante se calcula así. Estos son parámetros obtenidos experimentalmente, ¿sí? Y la energía de activación, eso depende de cada reacción química. ¿Por qué? Porque cada reacción tiene una energía necesaria para que ocurra. No todas las reacciones ocurren de manera espontánea. Cuando ocurren de manera espontánea, esta energía de activación es muy pequeña, es casi cero. Entonces, como es muy pequeña, la reacción ocurre, ¿sí? Pero cuando esta energía de activación es muy grande, se requiere energía. Es como que para mover esto requiere energía. Si yo no le aplico una fuerza, no le aplico energía, él no se va a mover, ¿verdad? Si esta energía es grande, yo requiero fuerza para que esto, imagínense que tiene que reaccionar aquí. Entonces tengo que aplicarle más fuerza. Y esa es la energía de activación. ¿Sí ven? Necesita cierta energía para que ocurra la reacción. Y estos son parámetros ya teóricos que se pueden calcular experimentalmente. En un laboratorio uno lo puede determinar, ¿sí? Con la cinética, estudios de cinética de reacción. Por ejemplo, por potenciometría, por conductimetría, por espectrofotometría o por HPLC, por ejemplo. ¿Cómo así? Tomamos muestras. Por ejemplo, hacemos un experimento, colocamos un reactor en un puede estar sellado para evitar transferencia de calor con el ambiente, para que sea diabático. Entonces lo que hacen es tomar muestras a diferentes tiempos. Es decir, inicia la reacción tiempo cero, ponen un cronómetro. En tanto tiempo tomo muestras y lo van guardando en tubos de ensayo. Pónganse que tomen 100. Entonces después de cada uno de esos, dependiendo del método que vayan a utilizar, por pH pueden determinar la concentración. O por con la conductancia, la conductimetría, o con un HPLC, toman su dilución, lo llevan al equipo de HPLC, de cromatografía y determinan la concentración. ¿Por qué? Por las áreas. O por espectrofotometría, agarran eso, lo meten en un espectrofotómetro, ultravioleta visible, y determinan las absorbancias. Y pueden calcular las concentraciones. Hay métodos para calcular las concentraciones. Entonces, con una tabla de concentraciones y tiempos, tienes una velocidad de reacción, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces con esto calculan la velocidad de reacción y con la velocidad de reacción determinan cuánto debe ser K para que se convierta en suelo. ¿Sí lo ven? Entonces esto también es una curva. ¿Sí lo ven? Porque en realidad va a haber una velocidad de reacción para cada punto. Pero en el parcial, por ejemplo, si trabajáramos con ambas, ¿se daría como dato KR y calcularíamos KC o tendríamos que... Ah, sí, claro, yo les daría KR. Lo que no quiero decir es que KR en reactores sí la van a calcular con esto. ¿Sí? Porque ustedes van a tener un perfil de temperatura, entonces aquí sí les importa. En reactores ustedes le van a dar este valor y le van a dar esto. Entonces, como hay un perfil de temperatura, hay diferentes constantes cinéticas en cada punto del reactor. ¿Sí lo ven? Eso es en reactores. Pero acá esto va a ser constante porque estamos trabajando de manera isotérmica. En un solo punto y yo te voy a dar el valor. O te doy esta ecuación, te doy A. Y a la temperatura que te dé, calcularé. Que no se lo voy a dar. No sé, no quiero hablar de eso. Pero es para que sepan. Con este caso es. O sea, aquí por ejemplo, tendríamos que calcular cazuela siempre que me dijeran algo así como que cazuela nunca la vas a calcular. La dan como... La calcularía si yo te diera esta ecuación. Que no se la voy a dar, se lo voy a decir. Si se la doy, te lo hace directo. ¿Cómo yo sé? El flujo. Directamente me van a decir que la transferencia se está viendo limitada por la cinética o por la diferencia. O que no lo tengo que ver por si no se te dice, tengo que utilizarlo completo. Está bien. Si es de primer orden. Que la reacción tiene que ser de primer orden. Si no, esto no se cumple. Solo se cumple si es esta igualdad. Porque si ya la constante si la cinética no se define así, otra cosa. Esto va a ser una ecuación diferente. Ok, otra cosa. Aquí en esta ecuación es algo así como que está diluido, ¿verdad? Porque no necesariamente. Aquí
caso C. Sí, lo que pasa es que como tengo caso, Concentrado. como tengo caso 6 y no me está dependiendo del logaritmo. Esta ecuación proviene de dónde? ¿De dónde proviene este caso C? Ven, tienen que ver dónde salen las cosas. ¿Dónde sale este caso C? De aquí arriba. De acá. ¿Y este caso C está diluido? No. Este caso C no está diluido. Ok, Diluido está aquí. ok. Porque estas ecuaciones se definen a partir de calor. Y Ok. calor sí está diluido. ¿Sí? No está diluido, sino que el comportamiento de calor es como si en masa esto no estuviera, fuera solo esto, es como si estuviera diluido. Ok. Entonces esto, lo que ustedes obtienen de calor, es un coeficiente de transferencia de masa diluido. ¿Sí lo ven? Sí, lo que pasa es que ¿Por qué con este término? sí, lo estaba de repente confundiendo porque hay un término que se agrega nuevo que sería, o sea, cuando todo este proceso completo se está tomando en cuenta todo, se lleve del logaritmo neperiano. Y era como que, ok, no lo estoy viendo en aquella ecuación integral, entonces estaba así como, ok, ¿dónde va? ¿Dónde lo? Ok. ¿Cómo lo integraba? Vale. ¿Otra pregunta? Porque después de hoy ya no hay más. ¿De dónde sale esto? Ah, Esta ecuación. ok. Déjame ver de dónde esa provenía de. ¿Cuál es? Oye, no me acuerdo, no tengo los apuntes ahorita. ¿Cuál es? Pero sí sé que. ¿Tú la tienes escrita? Sé que era un ejercicio. Era un ejercicio donde se decía. Estaba regido solo por la transferencia de masa, porque quedó solo caso C. Si no, fuera carácter efectivo. Entonces. Así que si no tengo el problema. ¿De dónde sacaste esa cosa? Eso fue. ¿De dónde? No, esa la dije en la clase y dije que ustedes la podían tomar directo. Esa ecuación, pero tienen que justificar de dónde sale. Porque bajo qué condiciones está, por ejemplo, esa es para una reacción de primer orden, donde la transferencia de masa está, donde la reacción está limitada solo por la transferencia. Eso lo tienen que Profesor, ya lo vaya a borrar. Se toma directamente esta ecuación que fue elaborada en la clase, donde es válida para este problema, ya que está limitada por la transferencia de masa y porque la reacción es de primer orden. No, pero ya Bueno, no tan así, más resumido. Ya, profesor, no me vaya a borrar la ecuación de lleve el logaritmo. Ok. Por casualidades de la vida tienen un ejercicio de difusión y uno de convección que se asimilen o tengan el mismo nivel de dificultad que el del parcial para que lo hagamos de tarea. No, ya lo hicimos. No. Pero puede volver a mandar una inicial. Sí. O sea, pero es que En español. las clases Este tiene el mismo nivel del parcial. porque las clases se ¿Cuál? bien. El que me enseñaste. Y el joven empieza. Ese lo resolvimos aquí. Sí. Pero que se perdió. Resolvió me suena a poliedro. Ajá, exacto. Hicieron. Claro, a mí no me incluye. Yo dije que iba a resolver un parcial y aquí lo resolví. Ya, Además, yo creo que lo resolvieron ustedes mismos. Ah, bueno. Lo resolvieron ustedes mismos con ayuda. Fue el último que hizo. Y el joven empieza a ver el Bueno, yo les dije eso. Mira los más. Oye, ya le dije las Más. ¿Cuál tiene? El que estábamos haciendo ayer. Pero para verlo. Ya voy, lo estoy buscando. Tienen que estudiar todo. Sí, igualito lo hicimos. Pero es porque el de convección no me quedó claro. Ajá. No te quedó claro, todavía no lo tienes claro. O sea, necesito hacer un ejercicio donde uno esté diluido, otro no. Para poder ver Ok. qué pasa. La diferencia va a ser en el caso C. Diluido es que Na, el caso C, por CA menos CAS. Ya, esto es diluido.
no está diluido, Na. Caso C por sea menos sea eso. Y esto es caso C diluido entre Y medio de R. Ya, esa es la diferencia. ¿Diluido o no diluido? Sí, es ese. Voy a poner un lado dividido y abajo. Sí, profe, porque son funcionales. Diluido. Esto es convección. Convección. No diluido. Profe, sí, profe. ¿Y el B? ¿Ah? Porque usted me dijo que está el hielo, que no me quedaron, y el B. B no se lo voy a. Gracias. Ay, gracias a Dios. El B yo no lo voy a poner. B es cuando tengan una relación de Na y R. Exacto. Sí. Por ejemplo, cuando eso ocurre, cuando la reacción es esta. Usted le hizo un zoom a la cámara así de la ecuación. Por ejemplo, aquí, ahí va a haber una relación de Na y R. Ahí, en esa reacción. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes fluxos. ¿Sí lo ven? Entonces va a haber una relación de Na y R en este caso. Pero si la reacción es así, si es así, ¿sí lo ven? Disculpe, Cuando hay dos nada más, ahí ves, no va a haber nunca relación entre Na y R. Nunca. Cuando ya hay más sustancias, ¿ves? Porque hay diferentes fluxos, a menos que esto sea un sólido, por ejemplo, o sea un inerte. Cuando hay inerte, recuerden que el inerte es como que si estuviera estancado. ¿Por qué? Porque no se transfiere, está simplemente ahí. Entonces el flux vale cero. Hay otras sustancias que no están en la reacción, pero están aquí. Eso también, o el que no me ponga el inerte está malo. ¿Qué página empieza? ¿Dónde va? En la. Donde se suman los. En la composición. Pero sería en ese día que tenemos allá. Pero ya cuando vayamos a entrar con el No, aquí. Nos llega en a. el se dijo que cuando era diluido, la concentración de A no quiero decir pero es la concentración de A. Pero Eso, recuerden que esto es un gradiente. El gradiente va siempre de. En este caso estamos tomando el flux positivo. ¿Cierto? Vamos a decir que es positivo, en una dirección. En este caso se transfiere desde la superficie, desde la concentración del medio a la superficie. ¿Sí? Entonces el valor mayor es la concentración del medio. ¿Sí lo ven? Y en la superficie tiene que ser menos, porque se va transfiriendo hacia la superficie. Entonces la concentración es menor en la superficie. ¿Sí lo ven? Entonces esto tiene que ser positivo para que el flux sea positivo. Porque aquí, si lo vamos a tomar como un neto, tiene que ser un valor neto. Aquí sí tiene que ser positivo, ya no. Aunque sí sea un vector, aquí tiene que ser un vector positivo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando esto es cuando, por ejemplo, ocurre así. Aquí es cuando. Vamos ahora a colocarle estos dos casos. Ajá. Esto ocurre cuando se transfiere la masa así. Sea ese y sea. Ahora, si se transfiere así, entonces quedaron tan callados. Ajá. Así. Se mete y no está nadie. Ok, es así. Si por ejemplo es una disolución o una sublimación. Una disolución de un medicamento, de eso, ¿verdad? De taleno, o de caramelo, o de, no sé, cualquier cosa. De un sólido, de una sal que se está disolviendo en un tanque que se agita. Bueno, es así. Porque recuerden que esto no es solo para reacciones, esto funciona para todo. Cualquier proceso de transferencia de masa. ¿Cuándo ocurre una transferencia de masa? Por un gradiente de concentración. ¿En dónde? Bueno, si tienen un recipiente donde hay un líquido y le colocan un sólido, ahí va a haber transferencia de masa. Y va a ser así. ¿Sí? O si es una partícula que se sublima, se convierte en gas, así también.
¿Sí lo ven? Si ahora es algo que reacciona en la superficie o no sé, imagínense un vidrio que se le somete a presiones altas y se queda una membrana, por ejemplo, de filtración, bueno. Así que sí, podría verse porque hay un gradiente de concentración. Entonces, se somete a presión y las partículas fluyen, ¿sí lo ven? En esta dirección. Esos son ejemplos de cómo podría ser la transferencia. Sin embargo, ¿Iría así o así? Sin embargo, lo que me dice que sea diluido tendría que ser algo propio del problema, porque o al menos que a mí me den un número que yo pueda contactar que diga ¿cuál es ese, no? 0,05% molar. ¿Sí? 5% molar, usted lo puede considerar diluido. ¿Ok? ¿Estaremos preparados para la profe? Ajá, y el no diluido que es seco, Lleve medio logaritmo. Logaritmo. Medio logaritmo. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Que también se puede definir, por ejemplo, cuando en este caso, el y medio logaritmo no se define eso. No, estaría mal. ¿Por qué? Porque la transferencia de masa es desde la superficie. Entonces tendría que colocar la solubilidad. Diría esto. Cuando es así, es un sólido que se disuelve o es un gas que se sublima, es un sólido que se sublima o un líquido que pasa a fase gaseosa, sería así, el YA en la entrada sería, exacto, bueno, puede ser indiferente, el Y en la interfaz menos el YA en la salida menos el YA en la interfaz. El día de la interfaz sería cuál? Ya lo vamos a ver. Lo primero sería de YA entrada menos YA en la interfaz. Entonces YA en la salida. Esto yo lo expliqué toda la clase. Ajá. ¿Quién es en la interfaz? Por ejemplo, ¿qué hay en la interfaz? Un equilibrio, ¿verdad? En el caso de un sólido, ¿qué hay en la interfaz? La solubilidad, ¿verdad? Entonces, si esto y la solubilidad tienen unidades de concentración, entonces tendría que pasar a fracción molar si lo que capaz, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Sólido, solubilidad. ¿Ok? Cuando es sólido. En interfaz, esto es interfaz. Entre paréntesis, equilibrio. Recuerden que hay un equilibrio. Estoy haciendo ya el tranquilito. la solubilidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fracción en interfaz, ¿cómo se calcula la fracción? Si esto es molar, si esto, la solubilidad es una concentración, ¿verdad? ¿Cómo calculan la fracción de una concentración? Con la concentración. ¿Eso sería qué? Concentración de La solubilidad. La concentración. Entre la concentración total. Bueno, esto es unidades de mol. Kilomol por metro cúbico. Y esto igual a kilomol por metro cúbico. ¿Ok? Cuando es sólido. Ahora, si es un líquido, si es un gas, si es una fase gaseosa, ¿quién? Hay un equilibrio, ¿verdad? Equilibrio. Líquido vapor, ¿verdad? ¿Qué se cumplía? Que el Y por la presión total, por el phi, por el vapor, es igual a un XI por un gamma I por una presión de saturación por vapor pero saturado por una exponencial, que no me la voy a colocar.
ideal, la fase de vapor, esto vale 1, esto vale 1. Si el líquido no es ideal, esto que está acá es la constante de G. De casualidad dijo posgrado, eso ya lo vi. ¿Ah? Eso es equilibrio. Sí, yo lo dije. Bueno, te digo posgrados. No. Sí, dijo, ay, no, posgrado. No dijo eso. Ah, llamar entonces. Esto que está acá es la constante de Henry. Si le doy la constante de Henry, tiene que saber Henry. Ok, ajá. Y va a dar coeficiente. Si no, si la fase líquida es ideal, esto vale 1 y te queda Y por P es igual a XI por P de vapor. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es Y? Es el XI por la presión de vapor entre la presión total. ¿Sí? Ajá. Si el líquido es puro, esto vale 1 y te queda PB entre P total. ¿Sí lo ven? Si el líquido es puro. Entonces, como por lo general va a ser eso, que esté puro, la sustancia, les va a quedar esto que está acá. Entonces necesitarían calcular por la ley de Antoine la presión de vapor, la dividen entre la presión total, y tienen esta composición en interfaz. Cuando es gas. Bueno, y ya tienen el resumen. No se pueden equivocar. No me reto. Ok, Profe, digo que si el líquido era puro, era... esto vale 1. Ah, ok. ¿Por qué? Porque no hay otras concentraciones de líquido. Bueno, está puro, siempre vale 1. Ok. Bueno, en el caso de un sólido que se sublima, sería la concentración del sólido. No sería como un líquido, pero bueno, igual se cumple esto, porque hay un gas ahí en la interfaz. ¿Ok? Ajá. ¿Qué otra duda? Bueno, esto, ya saben. Entonces, esta, por ejemplo, si ustedes quieren calcular en esa torre del hecho fluidizado, es así. Entonces tenían la solubilidad. ¿Por qué? Porque hay dos formas. Ustedes pueden calcular con la ecuación de diseño, así como en calor. En el calor, ustedes podían hacer los balances diferenciales para calcular las temperaturas de salida o de entrada, ¿cierto? Por un balance de energía. Pero también teníamos una ecuación de diseño, que era U igual a U por área por delta T medio logarítmico. En masa también hay una ecuación global. ¿Así? Sí, por analogía. Entonces se hace como NA, disculpa, este es el flujo. El flujo molar es NA por el área de la sección transversal, La que dijo que no es mucho. es igual al caso, creo que era Y, el área de la sección transversal por, era este del taller. Su Y por área de la por el delta C, que es por ejemplo sea S menos sea. ¿Cierto? Esto que está aquí es el flujo. Lo estoy multiplicando por el área para que tenga unidades de flujo. Y lo tengo que multiplicar por el delta lleve medio logaritmo. ¿Sí? A ver, era así. No, era, ya, no recuerdo bien. Creo que era esto, pero el del taller medio logarítmico iba aquí. Algo así era, lo que pasa es que no recuerdo ahorita la ecuación. Entonces, es algo, esto lo pueden calcular así. Entonces, con esto, con esta ecuación, ustedes directamente solo calculan este caso Y, como hacíamos en calor, pues con el resto. Y podrían determinar esta concentración en la salida. ¿Sí lo ven? Porque el delta Y medio logarítmico tiene... depende de la concentración, la composición en la salida. ¿Sí lo ven? Entonces tendrían esta y faltaría la de la salida. Entonces les diría cuánto sale, cuánto es la composición a la salida de esa torre. ¿Ok? No, creo que esto no iba. No, esto no iba. No recuerdo ahorita la ecuación, creo que este Y iba aquí y ya, iba el área en la sub C. No recuerdo ahorita la ecuación, pero es que eso se deduce a partir de esto. ¿Ok? Lo que sí es que el método es así.
Tiene que calcular el área de la sección transversal, el caso Y, y con el medio logarítmico, que depende de todo esto, calculan la concentración a la salida. Es hasta más rápido cuando usan la ecuación de diseño. Pero bueno, aquí no, esta parte del profe no le gusta que yo le explique porque es como más directo. ¿Ah? Es que literalmente no. O sea, Carlos la mencionó y dijo, al profe no le gusta que explique esto porque es más directo. Y si Exacto. lo borró y sí. Entonces siempre lo hacemos por los balances. Siempre lo hacemos haciendo el balance de masa, ¿sí? Para que, bueno, sepan hacer el balance de masa. Que de hecho en uno de los parciales dijo, lo hice de esta forma. Bueno, pero así no lo hacen ustedes porque yo no les guío. Exacto, yo lo resolví así, pero... Si nos dicen que el sistema está diluido, entonces trabajamos normalito. Exacto. Si el sistema no está diluido, entonces tenemos que llevarlo todos a primas. Exacto. Claro. Tanto de hacer el factor de corrección con Reynolds. No, Lo que nos puso no, aquí eso no tiene que ver con diluido. Eso es cuando el lecho es empacado. Porque va por una fracción vacía. No, eso es cuando. Esto no es que esté diluido. Esto es cuando hay una fracción vacía. Que es igual a I entre 1 menos I por el cero normal. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar por esto. Pero yo le voy a decir, la fracción vacía es de tanto. El 10%, aquí ponen 0,1. ¿Sí lo ven? 0,1. Y ya el mismo share que han calculado siempre, solo que lo corrigen para cuando cuando hay partículas. El catalizador, por ejemplo, sólido. No necesariamente el catalizador, puede ser, por ejemplo, esa columna tiene espacio vacío. ¿Por qué? Porque son sólidos. Y no necesariamente es un catalizador, pero se usa ahí. ¿Sí lo ven? Ajá. Ya, ¿Más dudas? Es rápido. Bueno, no sé. Sí, yo tengo una Simplemente las ecuaciones de los reactores. Ya, eso lo dije. Pero de todos. Sí, esas dos, son estas dos nada más. No, acuérdate que acaba de decir que el batch no va. Lo dijo varias veces. Vamos a darle cuando es mezcla completa. Es que ella sí estaba diciendo. Ya se durmió. Cuando es mezcla completa, ustedes dicen que esto no hay gradientes de concentración, es una suposición del reactor ideal. Entonces no tiene sentido analizar la referencia de masa ahí. ¿Sí lo ven? Sí. Por eso. Pero aquí lo que hay es B0, un B0 y ya 0, por ejemplo. Entonces acá hacemos un balance de masa, lo que entra. ¿Quién es lo que entra menos lo que sale, más o menos lo que reacciona, y lo que se acumula, ¿verdad? Es estacionario, esto es 0. La entrada, ¿quién es? FA0. La salida, FA. Lo que reacciona, menos A sobre A, que se cancela, por la velocidad de reacción de A. Por unidad de volumen. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí es positivo, ¿no? Porque aquí ya la de desaparición ya les estoy diciendo que es negativo. ¿Sí lo ven? Si yo digo que es la de producción, lo que se produce de A, aquí sí va negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes plantean la cinética va a tener un menos. ¿Sí lo ven? Ustedes plantean esta, la de producción. La de producción de A. ¿Quién es? Menos K sub A por CA. Porque es de producción, porque en realidad no se produce, se desaparece. Entonces tienen que poner menos. Si ustedes dicen que es de desaparición de A, él sí se desaparece, entonces es positivo. Aquí positivo. Entonces, si lo colocan de producción, aquí un menos. Si lo colocan de desaparición, aquí va más, aquí va con menos.
¿Sí? Sí. Ok. Ajá. Entonces. Ajá, seguimos. Entonces de aquí vamos a despejar el volumen. Sería, sí, el volumen del reactor va a ser, no, disculpen, me equivoqué. Aquí es así, disculpen, así. Sería, ya va. Ah, ok, sí. Aquí sería menos. Exacto, porque es lo que coeficientes estequiométricos. Aquí va más y ya va. La desaparición va más. Exacto. Y aquí va menos. Así mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Es eso mismo. ¿Okay? Entonces de acá vamos a despejar. No, esto está bien. Aquí está bien. Aquí era donde se iba menos. ¿Por qué? Porque aquí va el coeficiente estequiométrico de A sobre A. ¿Cierto? Es la relación molar. Y A como es reactivo se desaparece. Entonces menos aquí. Exacto. Aquí da positivo. Está bien. Ajá, entonces el volumen va a ser FA0 menos FA sobre la velocidad de reacción. ¿Ok? Sería esto. O FA0 es FA por. Recuerden que FA es FA0 por 1 menos XA, ¿verdad? Entonces sacamos factor común FA0 y da 1 menos 1 se cancela. XA. De XA, ¿no? FA0 por XA. Sí. Entre menos RA. No, ya guardado. Así. Esta es la ecuación de diseño del reactor mezcla completa. ¿Ok? Para calcular el volumen. Y el de por carga. El de por carga, vamos a ver. NA, lo que entra menos lo que sale. Lo que reacciona menos RA. Por el volumen igual a 0. Entonces, bueno, aquí sí va el cambio de los moles con respecto al tiempo, ¿cierto? Porque ahí sí hay acumulación. ¿Recuerdan? Por carga. Sí. Entonces, lo que entra es 0, ¿no? Sí. No. Sí. No, dentro. Lo que no va a salir. Pero no está en Lo que no hay es una salida. no hay ninguno de los dos. Exacto. Mentira, sí, no hay ninguno de los dos. Es Ninguno de verdad. los dos, ¿verdad? Sí. No entiendo. ¿Verdad? Okay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya entró. Eso es un tiempo muerto. El tiempo que tarda en cargar. ¿Cierto? En la salida no va a estar saliendo. ¿Sí lo ven? Tu volumen de control es como si fueran 3 pasos. Tienes una entrada, llenas un pivote, llenas aquí y tienes una salida. Paso 1, tienes que tener un tiempo. Tiempo de llenado. Tiempo. Esto es un tiempo de vaciado. Tiempo de vaciado. Tiempo de llenado. Y tiempo de reacción. Entonces el tiempo total es el tiempo de llenado más el tiempo de vaciado más el tiempo de reacción. ¿Cierto? Ajá. Pero tu volumen de control es aquí. Entonces no hay entrada ni salida. Entonces queda esto. Por lo tanto es una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces en el reactor por intermitente tienen que resolver una ecuación diferencial, que en este caso se puede resolver por variables separadas. ¿Sí? Pero bueno, la ecuación sería esta. Menos RA por B igual a DNA dt. Esta sería la ecuación. Y esta sería esta. En el reactor intermitente, en el CSTR, es analítica, mientras que acá es una ecuación diferencial. Así como en el flujo pistón es una ecuación diferencial.
¿sí? Pero en este caso, ¿por qué? No hay entradas ni salidas y hay acumulación. Mientras que en el otro es porque hay un perfil, hay cambios del flujo a lo largo del reactor. ¿Por qué? Porque hay gradientes de volumen. Tú lo haces para un diferencial de volumen, por eso te da una ecuación diferencial, que es con respecto a Z. En cambio, este es con respecto a T. ¿Sí lo ven? Esta es la diferencial, es con respecto a T. Mientras que el otro, el diferencial es con respecto a Z, porque cambia en los moles, no es con respecto al tiempo. Es con respecto a cómo va avanzando a lo largo del reactor. Es o por distancia o por peso de catalizador. Mientras que acá es avanza la reacción, ¿por qué? Por el tiempo, porque depende de un tiempo para que ocurra esta reacción. ¿Sí lo ven? Esas son las diferencias. Y son todas las ecuaciones. También hay reactores que le llamamos combinados, donde hay entradas a medida que va reaccionando. Entonces lo que va a cambiar esta reacción es que a lo mejor aquí sí hay entrada. ¿Sí lo ves? A lo largo de la reacción sí hay entrada. Es como que si hubiera así. Se va alimentando mientras va reaccionando. O se va sacando mientras va reaccionando. Entonces hay tres formas de escribir el reactor de intermitente. Es cuando hay entrada, o cuando hay salida, o cuando no hay nada. Ninguna de las dos. ¿Ok? Sin embargo, ninguno de estos dos reactores se va a evaluar No. porque a fines Pero vamos a ver de estudiar el fenómeno. Exacto. En masa no. Okay. En masa no lo vamos a ver. Esto es para cinética y para reactores. Okay. Si lo van a necesitar. Pero bueno. Ajá. ¿Qué otra duda? Profesor, había algo sobre si se decía que era estancado. Ajá. O sea, Las suposiciones para simplificar la ley de Fick. eso. O sea, me refiero a que eso luego nos queda, luego nos queda como con más términos agregados en el balance. Pues. Hay solo tres formas, ¿cierto? De simplificar la ley de Fick. Ese era el paso, ¿qué? Paso 3. No lo sé. Sí, Nos quedamos ya, en el pasó. Bueno, había un paso que en la parte de ley de Fick, donde usted tiene. Había un paso que era ley de Fick, ¿verdad? Ese paso de ley de Fick. Exacto. En ese paso de ley de Fick, ustedes tienen que hacer suposiciones para simplificar la ley de Fick. Siempre y cuando se puedan. Pero Las suposiciones son cuando está diluido. ¿Cuándo está diluido? Cuando es menor al 5%. Exacto. Entonces está diluido. ¿Sí? Entonces la composición es menor al 5% molar, diluido. Simplificas esto y tiene que ser diluido y estancado. Sí. ¿Cierto? Los dos. Tiene que ser diluido y tiene que estar el B estancado. ¿Ok? Para que ocurra por difusión. Que B esté estancado es para que no haya una relación entre NA y NB. ¿Sí lo ven? Ok. Caso 2 es contradifusión equimolar. Es decir, que lo que se transfiere de A es igual a lo que se transfiere de B, pero en dirección contraria. Entonces, NB es menos NA. Entonces se simplifica. NA menos NA, 0. sí, pero, o sea, me refiero. O sea, tiene que estar diluido y estancado. Sí, Sí. seguro. Porque si no, no puede simplificar. Porque puede haber una relación entre NA y NB. Ajá, pero si está diluido XA multiplica todo ese término. No, pero tiene un valor pequeño que puedes Tiene un valor, o sea, pero tener el valor, pues. Tienes que colocar el valor. Porque tienes que saber la composición molar. Ok, pero yo lo que quiero es, o sea, yo quiero ver cómo afecta en los balances cuando es convección o no. No, en convección te va a afectar nada más un y medio logaritmo. Ahí, nada más así. En convección es así, más sencillo. Son esas dos ecuaciones. Donde tienes que prestarle más en la parte de difusión. ¿Ok? Ok, sí. Porque acá utilizamos correlación. Exacto, o sea, por ejemplo, acá si utilizamos ecuaciones analíticas. Ok, exacto, sí, por ejemplo, no es diluido o de repente no estancado, simplemente ya sé que el sistema no es no diluido y tengo que utilizar el que me incluya YB logaritmo. No, si no está diluido y no está estancado y no hay nada y hay una relación de la NB, tienes que usar beta. Beta. El beta. Sí, esa es la que me. Cuando hay una relación, es decir, si está diluido, usas K' en convección. Y acá se simplifica el término de convectivo de la ley de Fick. Si hay una contradifusión equimolar,
es como si fuera diluido. Entonces directamente allá pueden tomarlo como diluido. ¿Sí lo ven? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No están presentando hoy? No, ¿verdad? Yo tenía con ustedes. Yo vine a hacer aquí porque yo mensaje. Sí, bro. Sí. No, pero lo que pasa es que casualmente estuve aquí hasta mediodía. Me dijo ya, yo la cosa que estaba feliz. Bueno, quedamos igual. Aunque ellos piensan el lunes, pero usted podría venir el lunes. Sí, yo Bueno, ¿quieren que aparezca el lunes? Sí. Bueno, el lunes. Lo único es que, ya tú sabes, tienes que. ¿Recuerda? Sí, yo vengo el lunes en la mañana porque tengo que venir solamente temprano. Y después ¿Y el el número de es? la tarde. A 13. Porque el examen sería a las 2 de la tarde. Sí, es aquí número. Está bien, ¿eh? Yo llegaría a las 4 y 15, Otra cosa, con respecto para imprimir el parcial, sí, ¿pudiste hablar con ella? no hablé con pero no sé. ¿Será que No, sí, ahí sí imprime, no hay problema. No, yo ahorita hablar con Miguel de eso de una vez. bueno. Para que él sepa que hay que imprimir. ¿Son cuántos? 16. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Vale, yo lo voy a ir por si acaso. Ok. Dale, está bien, pues. Vale. Bueno, muchachos. Y en caso de que no llegue. Nos mandó la tarea. Ya, ya salí de eso, porque lo mandé de tarea. Sí, porque Es verdad. tarea no tenemos nada. Entonces, en base al 17, porque ya 3 puntos cada quien. Porque perdiste el Dale, 25. Ajá, ya va. Entonces, diluido, ya saben que allá es caso C' y acá se simplifica el término diluido. Diluido y estancado. Cuando hay una relación es contra dilución equimolar, allá es como que coloquen directamente diluido. ¿Sí? Igual acá, como si fuera diluido. Si hay una relación de A y de B, usan la estequiometría y colocan esa relación. Y allá sería el beta. ¿Sí? El beta que va. Y si. ¿Qué más? Ya sé. No, esa es. ¿Cuál es la ecuación del beta? ¿Qué? ¿Cuál es la ecuación No, del beta? esa se la di, esa sí te la debo que no traes mis apuntes. Ok. Bueno, me la sé. Cada vez hay otro. El beta. Bueno, no, pero. Les aseguro que eso no va a ser. Bueno, gracias, Dios. Ok, mejor. Ya. Me quitó los No voy a ser tan malo para corrección colocarle. Míreme, No sabe. mira, no sé, he visto caso. aquí. Ahorita se lo pongo. Y fue todo mal. Por eso, porque pues hacer todas esas preguntas y ya esquivando estratégicamente todo lo del video inicial. Esto no sirve, pero por mí Yo nunca pongo eso. Proceda. No, yo siempre coloco esto. No, ella también. A veces yo veo en ejercicios cuando está planteando el balance de masa, que como que cuando va a obtener como que su función de límite, cuando tiene tal función, entonces como que a veces usted divide como que el volumen de control, pero, o sea, lo divide entre el volumen de control, sí, pero a veces como que lo multiplica también como por el, o sea, suponiendo que sea una pastilla o algo así, lo multiplica como también por el área que uno está viendo. Pero es junto con Eso el es por conveniencia. Eso es por conveniencia para tener la ¿Es ecuación. simplemente como para despejar o es también Sí, es para parte de- simplificar. Eso se hace para Porque simplificar. también es matemática. Llegar a la definición. Exacto, porque tu objetivo es lograr la definición de la derivada para obtener una ecuación diferencial. Yo me veía que de una vez lo simplifica y yo con la cosa para que añade. Es manejo